Listo, buenos días. Déjame repetir donde me había quedado la clase anterior. Habíamos probado el lema de reemplazamiento, lo voy a escribir acá. Entonces, se comienza con un espacio vectorial que tenga un número finito de generadores, ¿va? ¿Sí ve? Es un espacio vectorial que tiene generado por un número finito de vectores. Entonces, vamos a poner que estos vectores sean B1, Bn, ¿va? Tengo un espacio vectorial que todo elemento del espacio vectorial es combinación lineal de este número finito de vectores. Entonces, ¿verdad? Dice, si yo tengo W1 hasta Wm, son vectores linealmente independientes, son vectores de B linealmente independientes, entonces M es más chico que N. O sea, hay menos vectores que el número de generadores, nomás con que estos sean linealmente independientes. Se llama lema de reemplazamiento porque la demostración comienza con estos vectores y los va reemplazando con los otros, inductivamente. Hace una inducción para hacer el reemplazo, ¿verdad? Bueno, la consecuencia más importante de esto es la la siguiente. Es un teorema que ya probamos y me dice, si B es un espacio vectorial, con un número finito de generadores por un número finito de vectores, y tienes y voy a ponerlo acá, y B1, Bn, por un número finito de vectores, y B1 es base de B, entonces cualquier base de B si W hasta Wm es base de B, es una base cualquiera de B, se tiene que M es igual a N. Esto ya lo probamos, pero lo voy a recordar porque es importante. Me está diciendo que si tomo un espacio vectorial que tenga una base con un número finito de vectores, cualquier otra base tiene el mismo número de vectores. O sea, lo que me está diciendo este teorema, que cualesquiera dos bases de un espacio vectorial tienen el mismo número de vectores. Cualesquiera dos bases tienen el mismo número de vectores. Y la demostración es usar el lema de reemplazamiento, la voy a recordar porque es... Profesor, creo que pueda bajar un poco la cámara. Ok, déjame... Aquí. A ver, déjame... Ahí, déjame... Gracias. Okay. La demostración es muy fácil. Entonces, voy a usar el lema de reemplazamiento. Entonces, este es base de B, ¿no? Estos son los vectores. Entonces, primero, este B1 hasta Bn, base de B. Eso quiere decir que genera es linealmente independiente. Por lo tanto, genera B, ¿no? Genera B. Y luego, W1
hasta Wm. Base de B, eso quiere decir que es linealmente independiente, ¿no? O sea, todas las bases son las dos cosas, pero yo más voy a usar lo que me conviene. Esta es base, es linealmente y genera, voy a usar que genera. Esta es base, es linealmente y genera, voy a usar que es linealmente independiente. Entonces, por el lema de Steinitz, el lema de Steinitz, que dice, si este genera y este es linealmente independiente, m es menor o igual que n. Es lo que dice el lema de Steinitz. M es más chico que n, ¿no? Entonces, yo quiero probar que m es igual a n. El lema me dice que m es más chico que n, pero usé esto. Ahora vamos a usarlo al revés. En lugar de que este es base, vamos a usar de que este es base. W1, base de B, quiere decir que genera, ¿no? Y ahora vamos a poner al revés. B1, Bn, base de B, quiere decir que es linealmente independiente, ¿no? Entonces dice, ahora este genera y este es linealmente independiente. Si este genera y este es linealmente independiente, el número de los linealmente independientes es más chico que el otro. Entonces aquí estoy razonando al revés. Entonces aquí me dice que por el lema de Steinitz implica que n es más chico que m, ¿no? N es más chico que m. Entonces, si esto es linealmente independiente, esto es más chico que esto, es lo que dice Steinitz. Pero entonces, si m es más chico que n y n es menor o igual que m, se sigue que n es igual a n y acabé la demostración. Entonces, este teorema, que es el teorema importante, es muy fácil porque todo el trabajo lo hace el lema de reemplazamiento, ¿verdad? Entonces, déjeme, esto lo había visto hasta la clase pasada, entonces déjeme acá con este teorema, cómo lo vamos a estar usando. Voy a borrar el lema de reemplazamiento, que es lo importante. Y esta es su consecuencia más importante, ¿verdad? Listo. Entonces dices, ¿qué es lo que está diciendo este teorema? Me dice, si tengo un espacio con un número finito de generadores, cualesquiera dos bases tienen el mismo número de elementos. Entonces, el número de elementos que tiene cualquier base de un espacio vectorial con un número finito de generadores no depende de cómo escojas tú la base, no depende de cómo la escojas. Entonces, eso se dice que es un invariante. Entonces, la consecuencia de este teorema es que el número de vectores en cualquier base no depende nada más que del espacio vectorial. Entonces, voy a hacer una definición con esto. Entonces, si B es un espacio vectorial sobre un campo K con un número finito de generadores, su dimensión, la palabra importante es dimensión ahorita, su dimensión es el cardinal de cualquiera de sus bases. El cardinal quiere decir el número de elementos de una base, de cualquier base. De cualquier base. Entonces, el teorema dice que no importa cuál base escojas, el cardinal, que es el número de elementos, es el mismo. Entonces, el número de elementos de cualquier base se llama la dimensión de B. Entonces, voy a usar la notación estándar siguiente. O sea, la dimensión de un espacio vectorial que sale como está viendo a lo largo de todo el trimestre va a ser la dimensión, así voy a poner, que se llama dimensión de B, es el número de elementos que tenga cualquier base, donde B, B1 hasta Bn contenido en B es cualquier base.
cualquier base de B. Entonces, esto quiere decir número de elementos. Estas dos barras quiere decir cardinal. Número de elementos de cualquier base, ¿no? Número de elementos de B. Entonces, el número de elementos que tenga cualquier base es la dimensión del espacio y se escribe de esta manera. Entonces, el teorema me dice, no importa cuáles dos bases tengas, pueden ser vectores muy diferentes, pero tienen el mismo número de elementos. Déjame hacer un par de ejemplos de esto. ¿Sí? Déjame hacer un par de ejemplos. Hacemos un ejemplo facilón. Voy a tomar acá cualquier campo. Acá cualquier campo. Y voy a tomar B, K a la N. K a la N es el conjunto de, a ver, les recuerdo, son todas las cosas de la forma A1 a N, tales que ahí viven K. Entonces son las eneadas ordenadas, ¿no? Eneadas ordenadas con entradas en K. Todas las entradas están en el campo, ¿verdad? Entonces son todas las eneadas ordenadas. Este es un espacio vectorial. Es un espacio vectorial. Es un K espacio vectorial. ¿No? Entonces, esto ya lo vimos. Este es de los primeros ejemplos que vimos tal vez en la segunda clase. Entonces, yo voy a ver cuál es la dimensión. Entonces, los vectores que se llaman canónicos, los vectores que llaman canónicos, así se llaman. Los vectores canónicos son EI y se ponen, son vectores de acá, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 en el lugar I. 1 en el lugar I. Estos vectores viven en KN. Tienen N entradas, todas las entradas son 0, excepto la del lugar I. Entonces, si ustedes se fijan, E1 pues va a ser 1, 0, 0, 0. E2 es 0, 1, 0, 0, 0, etc. En es 0, 0, 0, 0 hasta que llega al así, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Estos son los vectores canónicos. Entonces, yo digo que estos vectores forman una base de K a la N. Y esta base, ¿cuántos elementos tiene? N. Entonces, la dimensión de este fulano es N. Por lo tanto, la dimensión de K a la N es N. Entonces, para ver que esto es base, hay que ver que genera y que es linealmente independiente. Y eso se los dejo de tarea a ustedes, ¿eh? Que es base, de tarea a probar que esto genera, estos N vectores generan y son linealmente independientes. Entonces, esa se llama la base canónica del K a la N. Vamos a hacer otro ejemplo. Voy a tomar acá cualquier campo y voy a tomar B. Voy a tomar todos los polinomios en una variable que voy a llamar X con coeficientes en K y de grado Entonces, vamos a poner a este espacio vectorial, le voy a llamar Pn de X. Pn quiere decir polinomios de grado menor o igual que n de X. Entonces, sus elementos, si pongo n igual a 3, sus elementos son polinomios de grado más chico, menor o igual que 3, pueden ser de grado constante, o sea, de grado 0, de grado 1, polinomios lineales, de grado 2, polinomios cuadráticos, y de grado 3, polinomios cúbicos. Entonces, estos pueden ser constantes, pueden ser A0 más A1 de X lineales, pueden ser A0 más A1 de X más A2 de X cuadrado cuadráticos, o en general pueden ser hasta cúbicos, ¿verdad? Entonces, pueden ser de grados, son los constantes de grado 1, de grado 2 o de grado 3, ¿no? Entonces, son
todos los polinomios que están acá no pasan de grado 3 si pongo n igual a 3. Pero si pongo n, entonces tendría yo que llegar hasta a0 más a1x más anx a la n. Y ya no hay más, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los polinomios de grado n, forman un espacio vectorial, lo vimos ya hace mucho rato. Y una base de este espacio vectorial, una base de Pn de x es la siguiente. Una base es, tomas el polinomio constante 1, tomas el polinomio x, tomas el polinomio x cuadrada, hasta que tomas el polinomio x a la n. Todos los polinomios de acá son combinación lineal de esta base. Aquí, por cierto, me faltó decir que los a viven en el campo, ¿verdad? Pero era obvio que estoy tomando coeficientes en el campo. Entonces, esta es una base de este espacio vectorial. Ustedes ya lo vieron en algún ejercicio, lo vimos en la clase. Y entonces, ¿qué dimensión tiene este espacio vectorial? Pues contamos cuántos elementos tiene la base, la dimensión, aquí se pone el campo y aquí se pone el espacio vectorial. La dimensión de este espacio vectorial es n más 1, porque cuento acá, ¿verdad? De aquí por acá hay n más el constante n más 1. Entonces, este espacio vectorial tiene dimensión n más 1. Pero fíjense, son polinomios de grado menor o igual que n. Si cambio la n, pues esto número va a cambiar, ¿verdad? Déjame dar un ejemplo más. Aquí me cago otro ejemplo. Voy a tomar K cualquier campo y voy a tomar B todas las matrices. Voy a tomar matrices, digamos, M por N con entradas en K. Entonces, el espacio vectorial son K cualquier campo. K es un campo y tomas todas las matrices M por N con entradas. Son matrices rectangulares con N renglones y con N columnas. Entonces, una base de B la forman las matrices canónicas. Las matrices canónicas les voy a llamar E y J, donde la I corre entre 1 y M. Entre 1 y M, y la J corre entre 1 y N. Entonces, E y J es la matriz rectangular de tamaño M por N, que tiene ceros por todos lados, excepto que tiene un 1, en el renglón I y la columna J. Entonces, este 1 está en el renglón I y está en la columna J. Entonces, todas las entradas de esta matriz son 0, excepto que tiene un 1 en el renglón I, columna J. Esas se llaman matrices canónicas. Y entonces, ¿cuántas de estas matrices hay? Pues, ¿dónde puede poner este 1? En cada uno de los M por N entradas. Entonces, hay M por N de estas matrices y la dimensión de este, hay que probar que esto es una base, y una vez que pruebas que es una base, la dimensión de esto es M por N. Entonces, primero, probar que todas esas matrices forman una base, y segundo, contar cuántas hay y te dice cuál es la dimensión, porque no importa cuál base tomas. Puedes tomar bases distintas, pero tienen el mismo número de elementos. Entonces, primero, el conjunto de las E y J, variando 1 entre I y N, y variando J entre 1 y N, forma una base. Este conjunto, vamos a llamarle B, es una base del espacio de matrices. ¿Sí? Y por lo tanto, la dimensión del espacio de matrices M por N con entradas en K es M por N. ¿No? O sea, ¿cuántas matrices de estas hay? M por N matrices. Esta es la dimensión del espacio. Bueno, hay muchos más ejemplos que podemos ir viendo, pero vamos a pararla ahorita y ustedes van a hacer en los ejercicios, buscar más ejemplos de estas cosas, ¿verdad? Que están en los ejercicios. Déjenme ver algunas consecuencias de la noción de dimensión que estamos viendo. Entonces, la noción importante del día de hoy es la noción de dimensión. Aquí tengo
3 pequeños ejemplos. En los ejercicios del libro, que estén viendo cualquiera que sea, hay bastantes más ejemplos. Entonces, quiero ver consecuencias del teorema. ¿Verdad? El teorema me dice cualesquiera dos bases tienen el mismo número de elementos. Entonces, las consecuencias de un teorema se llaman corolarios. Déjenme empezar con un corolario. Aquí voy a poner corolario 1. Y dice, toma un B, un K espacio vectorial. Un K espacio vectorial. Se ve un K espacio vectorial y voy a suponer que su dimensión finita quiere decir que es un número finita n. La dimensión es un número n. O sea, quiere decir que tiene una base con n elementos. ¿De acuerdo? Entonces, este espacio vectorial tiene una base con n elementos. Entonces, dice, la primera consecuencia es entender lo que es una base. Base es un conjunto que genera y que es linealmente independiente, y que es finita, que tiene un número finito de generadores. Entonces dice, cualquier subconjunto de vectores de B linealmente independientes tiene cardinal más chico que n. Cualquier subconjunto de vectores de B linealmente independientes tiene cardinal menor o igual que n. O sea, ¿qué quiere decir este corolario? Tengo un espacio de dimensión n y tomo dentro de B vectores linealmente independientes. A lo más puedo tomar n, es lo que dice. A lo más puedo tomar n. O sea, dentro de B, lo más que puedes tener son n vectores linealmente independientes. Que sean linealmente independientes, es importante. ¿De acuerdo? Entonces, la demostración es muy fácil, ¿verdad? Por hipótesis, la hipótesis me dice que B tiene una base. B tiene una base. Es base de B. ¿No? Por hipótesis, B tiene una base con n elementos, ¿verdad? ¿De acuerdo? B tiene una base con n elementos. Entonces, esta base, por lo tanto, B genera B. Entonces, si tomo cualquier número de vectores linealmente independientes, por lo tanto, si W1, Wn en B son linealmente independientes, cualquier conjunto de vectores linealmente independientes, es por el lema de reemplazamiento. El lema de reemplazamiento que me dice que m es más chica que n. Es lo que dice. Si tengo cualquier base, la base genera. Genera y otra cosa más. Pero si tomo cualquier vectores linealmente independientes, por el lema de reemplazamiento, m es más chica que n. Y acabé. Cualquier conjunto de vectores tiene menos que m elementos, ¿no? Entonces, la primera consecuencia fue fácil. Entonces, pero es importante recordar, si tengo un espacio de dimensión n, a lo más tienes n vectores linealmente independientes. Vamos a ver qué pasa con generación. Entonces, la segunda consecuencia es para generación. Dice, otra vez tengo un espacio de dimensión finita. Se ve espacio vectorial sobre K de dimensión finita n. Entonces, quiere decir que tiene una base con n elementos. Entonces, cualquier conjunto de generadores, cualquier conjunto de generadores de B, ahora generadores, tiene cardinal. Cardinal es el número de elementos mayor o igual que n. O sea, se voltea. Linealmente independiente es menor o igual que la dimensión. Generadores es mayor o igual que n. O sea, estas dos cosas son muy claras y las tienen que tener sin confusión. ¿De acuerdo? Entonces, la demostración igualmente es muy sencilla. Déjeme hacerla. Entonces, ahora tengo, por hipótesis, tengo una base. Por hipótesis, tengo una base B1, Bn, base de B. Por hipótesis, tengo una base de B. Y ahora tengo generadores. Entonces, si W1
hasta WM. Son N. Generan B. ¿Verdad? Si W1 y WN generan B, ¿qué dice el lema de reemplazamiento? El lema de reemplazamiento me dice, estos generan y estos son linealmente independientes. ¿Sí? Estos generan y estos son linealmente independientes. El lema de reemplazamiento dice que los linealmente independientes son menos que los que generan. Entonces, N es menor o igual que N. Y ya acabé. ¿Sí? Entonces, N, ¿verdad? Es más chico que N, que es lo que tenía que probar. Se vean cómo volteo las fórmulas, notación como me convenga, pero estoy usando, estos dos teoremas son, uno dice lo opuesto del otro. Uno lo dice para independientes, otro lo dice para generadores. Entonces, tengo un espacio de dimensión finita, el número máximo de vectores linealmente independiente es menos que la dimensión. Y el número de generadores al menos tiene que ser igual a la dimensión. No puede ser más chico que la dimensión. ¿De acuerdo? Déjenme poner otra consecuencia. Voy a poner acá. Corolario 3. Voy a ponerlo acá. Corolario 3. Si ven, es K espacio vectorial. Espacio vectorial sobre K. De dimensión finita. De dimensión finita n. Tengo un espacio vectorial de dimensión finita n. ¿Sí? Y ahora tomo cualquier conjunto de vectores. Entonces dice, cualquier subconjunto de n vectores linealmente independientes de B es base. El corolario es muy bonito. ¿Verdad? Me dice, tienes un espacio de dimensión n. Pero te encuentras ahí por la calle n vectores linealmente independientes en B. Entonces dice, es otra base, es otra base. O sea, siempre que tengas este número de vectores linealmente independientes y n es la dimensión de B, estos vectores son base. Entonces, la demostración es muy sencilla. Vamos a suponer que tengo una, o sea, la hipótesis es que tengo una base. La hipótesis es que tengo una base de 1 hasta Bn, porque tiene dimensión n. Esta es una base de B. Entonces, la hipótesis es que tengo una base de B. Y ahora me encuentro n vectores y W1 hasta Wn son linealmente, vectores de B son linealmente independientes. ¿De acuerdo? En la demostración del lema de reemplazamiento, y por eso se llama lema de reemplazamiento, puedo sustituir unos vectores por otros. Puedo reemplazar por el lema de reemplazamiento, puedo reemplazar unos vectores, o sustitución, puedo sustituir unos vectores por otro. Entonces puedo sustituir estos vectores que son bases, son generadores. ¿Sí? Entonces los puedo sustituir los vectores de la base por los vectores WJ. Por el lema de reemplazamiento, sustituimos los BIs por WIs. ¿Sí? Sustituimos los BIs por los WIs. Y entonces dice, vamos sustituyendo hasta que se agoten. Pero al sustituirlos, el conjunto que genera sigue siendo generadores. ¿De acuerdo? Entonces, sustituyendo los BIs por los WIs, y lo que vaya quedando, ¿qué dice? Entonces, tú comienzas con esta, ¿no? Dice, entonces vamos sustituyendo y luego lo que va pasando es que creas otro conjunto B'. Entonces dice, primero tengo de acá y los K primeros y los sustituyo con K de acá. Y pongo aquí BK más 1 hasta BN, etcétera, ¿no? Etcétera.
etcétera. Va a sustituir todos. Pero como tienen el mismo número, al final del día, cuando acabas la sustitución P2', te sustituiste todos. Y esto genera B. O sea, el lema de reemplazamiento dice reemplaza, pero sigue generando. Reemplaza, pero sigue generando. Entonces va reemplazando hasta que siga generando, pero como el lema de reemplazamiento dice tienes que ir recursivamente hasta que se acaben, pero estos dos números son iguales. N es la dimensión y N son los que tienes. Al final del día ya sustituiste a todos y estos generan B. ¿No? Pero por hipótesis, si estos generan, la hipótesis dice que son linealmente independientes, pero generan y linealmente independientes por hipótesis quiere decir que es base. Entonces, ¿qué es lo que provee? Que cualquier conjunto de vectores, aquí cualquier conjunto de vectores que sea linealmente independiente, como tiene el mismo número que la dimensión, tiene que ser automáticamente una base. Bonitos los corolarios, son consecuencias del lema de reemplazamiento propiamente, ¿no? Que es el importante. Déjeme dar un corolario 4 parecido a este. ¿De acuerdo? Lo voy a poner acá. Este es el corolario 3. Voy a poner el corolario 4 acá. Para que queden todos acá. Entonces, B es un espacio vectorial sobre K de dimensión finita N. Entonces, aquí dice, cualquier conjunto de vectores linealmente independientes es una base. Entonces, el siguiente corolario es que cualquier conjunto de N generadores es base. Entonces, dicen, cualquier subconjunto de B con N generadores es base de B. Y ya no lo demuestro, lo dejo que lo prueben ustedes como un ejercicio del lema de reemplazamiento. ¿No? Entonces, son muy bonitos. El lema de reemplazamiento me dice, tienes un conjunto de generadores y tienes vectores linealmente independientes, te puedo intercambiar generadores con vectores linealmente independientes y genera. Y genera. Eso es lo que hace el lema de reemplazamiento. Y estas 4 consecuencias que puse acá son muy bonitas e importantes. El primero me dice que si tengo un espacio de dimensión n, cualquier conjunto de vectores linealmente independientes no puede pasar que n. Cualquier conjunto de generadores tiene que ser mayor o igual que n. Cualquier conjunto de n linealmente independientes es base. Cualquier conjunto de n generadores es base. O sea, esas son consecuencias importantes del lema de reemplazamiento, porque si no lo vieron cuando lo demostré, que fue larguita su demostración y con cuidado, esto me está diciendo, es importante para entender la noción de base. Es importante para entender la noción de base de un espacio vectorial. ¿De acuerdo? Entonces, déjame poner una consecuencia extra que voy a poner acá. Corolario 5. Cual dice, tengo un espacio, mismas condiciones. ¿Verdad? Corolario 5. Yo tengo B, un espacio vectorial sobre K de dimensión n finita. La dimensión es finita. ¿De acuerdo? Tengo un espacio de dimensión finita. Bueno, así se escribe. Tengo un espacio de dimensión finita. Entonces, esta consecuencia dice, cualquier subconjunto de vectores linealmente independientes se puede extender a una base. Entonces, cualquier subconjunto de vectores linealmente independientes, de B, pero no sé cuántos tenga, se puede extender, lo puedo agrandar a una base de B. Se puede extender a una base de B. La demostración es muy sencilla, la voy a comenzar y ustedes la van a terminar, o sea, para que queden cosas a medias y ustedes terminan. Quiero que se involucren en el curso más de lo que ya están y les agradezco la involucración, pero es un curso bastante exigente. Este curso exige que me sigan en las demostraciones, me interrumpan en un momento que no lo entiendan y que al mismo tiempo estudien por su cuenta, hagan ejercicios,
y que puedan participar. Es un curso que necesita la participación de ustedes. Esto lo tienen que hacer apenas tengan tiempo hoy mismo. Esto que voy a hacer lo tienen que completar hoy mismo, si no se les va a olvidar. Es muy sencillo. Tengo un espacio vectorial de dimensión finita n y tengo un subconjunto de vectores linealmente independientes. ¿De acuerdo? Entonces, tomo cualquier conjunto de vectores, dice, sea U1 hasta UK en B, arbitrario, cualquier conjunto linealmente independiente. Cualquiera linealmente. Lo único que le pido es que es linealmente independiente. Bueno, pero no sé que sea base. Para que sea base tengo que ver qué genera. Entonces, puede que este K sea más chico que N. Uno de los corolarios me dice que para que sea base, K tiene que ser igual a N. ¿Verdad? Entonces, tiene que generar. Entonces, no, ¿verdad? Entonces, yo debo ver cómo lo hago, ¿sí? Entonces, ¿verdad? Entonces, por algún corolario, ¿cuál corolario? Por el corolario, vamos a ver cuál. Dice, cualquier subconjunto de vectores linealmente independiente es menor o igual que n. Por el corolario 1, K es menor o igual que n. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice el corolario 1. K es más chico que n. Ahora, yo quiero probar, si pruebo que K es igual a n, si probamos, ustedes y yo, si probamos que K es igual a n, o sea, el corolario 1 me dice que K es más chico que n, pero ¿qué tal si pruebo que K es igual a n? Si K es igual a n, ¿cuántos vectores linealmente independientes tendría? N. Entonces, tengo n vectores linealmente independientes, debe de ser una base y ya acabé. ¿Sí? Si probamos que K es n, el corolario 3 dice que es base. Dice que es base y ya acabamos. Porque yo la tenía que completar. Pero si ya misma ella es base, ya no hay nada que completar y ya acabé. Entonces dice que es base y ya acabamos. Entonces, vamos a ver qué pasa en el caso peor cuando K es estrictamente más chico que N. ¿No? Voy a tener que borrar alguna cosita acá, que no me caben todos. Entonces, el caso grave, supongan que es grave, que K es más chico que N. Supongo que K es más chico que N. Si K es igual a N, ya acabé. El corolario 1 me dice que K es menor o igual. Si es igual, ya acabé. Entonces, el caso grave es con K es más chico que N. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el corolario? Vamos a ver el corolario 1. El corolario que borré, que es el corolario 2. Y si tengo un espacio de dimensión n, entonces cualquier conjunto de generadores es mayor o igual que n, ¿no? Entonces, si K es mayor o igual que n, si K es estricto que n, y estos son generadores, el corolario 2 que acabo de borrar, por el corolario 2, estos vectores no pueden generar. ¿Sí? U1, UK no generan B. Les recuerdo que decía el corolario 2 que acabo de borrar. El corolario 2 me dice que, aquí lo voy a poner, el corolario 2 me decía, si tengo esto, cualquier conjunto de generadores, tiene cardinal mayor o igual que n, es lo que dice, mayor o igual. Entonces, como estoy suponiendo que K es menor, no es mayor o igual, entonces no generan. Es la negación del corolario 2. Entonces, estos fulanos, si K es menor que N, no generan. Si no generan, por lo tanto, yo tomo el espacio vectorial que ellos dan, ¿verdad? El espacio que generan es K1 hasta QK, está contenido en B, ¿no? Pero como no generan, no es todo B, entonces hay una desigualdad acá. Entonces, existe un vector acá que no está acá. Existe. Pero este espacio vectorial está generado, dice, se puede completar a una base, entonces existe un K más 1
B acá. No a todo. Entonces hay alguien que está en la diferencia. Pero entonces, algo que probamos en clases pasadas, estos vectores y este nuevo, porque este no es combinación lineal de los otros, entonces este es linealmente independiente. Entonces, comencé con, recuerden que ya sé que K es menor o igual que N, que tenía K vectores. Quiero ver que lo puedo completar a una base. Entonces, este es linealmente independiente. Recuerden que estoy suponiendo K menor que N, ¿sí? Y entonces, como K es menor que N, esto implica que K más 1 es menor o igual que N. O sea, si le sumas 1, ya no es estricto, ya puede ser igual. Entonces, yo tengo estos fulanos de acá, pero ahora ya tengo más vectores. En lugar de tener K, ya tengo K más 1. Vuelvo a razonar. Yo sé que K más 1 es menor o igual que N. Si K más 1 es igual a N, ya acabé por el corolario. Porque ya tengo exactamente N vectores por el corolario 3. Ya tendría, por el corolario, si K más 1 es igual a N, ya acabé. Si no, vuelvo a hacer lo mismo, etcétera. Entonces, etcétera, si lo ven todos, es la parte que quiero que escriban. Es como recursivo, ¿no? Si K más 1 es igual a N, ya acabé porque tengo, estos generan y son K más 1 linealmente independientes, por lo tanto es una base y la dimensión pues es N. Si no genera, entonces esta desigualdad es estricta. Entonces, aparte. Preguntillas hasta acá, jóvenes. Ya tengo la primera hora del día de hoy. Un poquito de espacio para preguntas. Cuando alguien llega un poquito tarde o se sale por algo, me tiene que avisar para que yo lo admita o alguno de ustedes en el chat reciba el aviso. Si alguien llega tarde o se sale por fallo de internet, por favor, cuando vuelva a entrar, que mande un aviso en el chat. Alguno de ustedes lo lee, que tiene micrófono, y me dice, profesor, está esperando una compañera o un compañero. ¿Sale? Porque yo no veo la pantalla cuando estoy aquí de este lado. Entonces, un espacio para preguntas o dudas si las hay. Estas consecuencias que puse hoy son puras consecuencias muy sencillas de la noción de base y de dimensión finita. Entonces, la noción de base y la noción de dimensión finita son las que estoy trabajando el día de hoy y si quiero que me acompañen en esta discusión. ¿Sale? ¿Preguntas, jóvenes? No hay preguntas, ok. Entonces, en esta primera hora, lo que he estado viendo es consecuencias del lema de reemplazamiento y de la noción de dimensión, que es una consecuencia del lema de reemplazamiento. Entonces, ahora voy a relacionarlo con cosas que habíamos visto. ¿Cuál es su relación con la noción de subespacio? Su relación con subespacios. ¿No? Muy sencilla. El corolario, todos los corolarios son consecuencias de lo que mide, el lema de reemplazamiento y el teorema que es la noción de dimensión. Entonces, va a ser un corolario, ya no sé en qué número voy, lo voy a dejar sin número. Y entonces, ahora tengo un espacio vectorial de dimensión finita. Sea B, un espacio vectorial de dimensión, la dimensión de B que sea n finita. La dimensión es n. La dimensión es n finita. Entonces, B es un espacio vectorial y W contenido en B un subespacio.
un subespacio vectorial. Entonces, tengo aquí dos espacios, uno es B, y dentro de B está W. Tengo dos espacios, uno contenido en el otro, se llama un subespacio. Entonces, dos consecuencias aquí rápidas. Uno, W tiene dimensión finita. ¿Sí? W es de dimensión finita. W es de dimensión finita. Y dos, si W tiene dimensión finita, de hecho, su dimensión es más chica que la de B. Entonces, eso te está diciendo que dentro de un espacio vectorial, sus tienen dimensión más chica que B. Todos los subespacios de B tienen dimensión más chica que B. ¿De acuerdo? Entonces, es una sola afirmación, nomás lo escribí en dos partes. Hubiera dicho, la dimensión de B satisface esto, por lo tanto, es como la dimensión es más chica que esta, que es N, y N es finito, pues la dimensión de B es finita. Entonces, es una sola afirmación, pero la quise escribir de esta manera para que sea un poquito más redundante. Y la demostración, que es la palabra bonita del día de hoy, es que es muy fácil. Entonces, yo sé que la dimensión de B es N, ¿verdad? Y tengo W, un subespacio de B. Voy a comenzar con el caso más fácil. Primero voy a ver, supongan que W es el espacio chafa. Nada más consta del 0. W nada más consta del 0. Es el espacio más chafa, es un subespacio contenido en B, nada más consta de su 0. Por lo tanto, una base de B, una base de W, es el conjunto vacío. El conjunto vacío genera al subespacio 0. ¿Sí? ¿Cuántos elementos tiene el vacío? Pues que la dimensión de W es el cardinal del conjunto vacío, pero el número de elementos del conjunto vacío es 0. ¿No? El número de elementos del conjunto vacío es 0, ¿sí? Y 0 es menor o igual que N. Y acabamos, ¿no? O sea, si tengo el espacio que consta del 0, su base es el conjunto vacío, y el conjunto vacío tiene 0 elementos, y N es finito, N es un entero, siempre es mayor o igual que 0, ¿no? Es un entero positivo. N es mayor o igual que 0. Entonces, si esto pasa, ya acabamos. Ahora, supongan que no. Supongan que W no es 0. Que W no es el espacio chafa. Entonces, existe algún vector distinto de 0 en W, ¿no? Existe un vector distinto de 0 en W, porque W no es el espacio 0, entonces tiene un elemento distinto de 0. Entonces, W tiene un elemento distinto de 0. ¿De acuerdo? Este elemento distinto de 0, está contenido en W, es linealmente independiente. ¿De acuerdo? Este conjunto es linealmente independiente. Si genera, ¿sí? Si genera, pues la dimensión de W sería 1, pero este W está contenido en B, y dentro de B tendrías un linealmente independiente, entonces 1 es más chico que N por algún corolario de los que vimos antes, ¿verdad? Si genera, vamos a ponerle B1, si B1 genera W, o sea, es base, si es base, si B1 es base de W, la dimensión de W es 1, y B1 es linealmente independiente. Como B1 es linealmente independiente, en B, por un corolario, el número de elementos de B1, que es 1, es menor o igual que N. Un corolario te dice eso. Y esta sería la dimensión de W, ¿no? Esta sería la dimensión de W, es 1, porque tiene una base con 1. Si no genera, etc. Si no genera,
Si no genera, escoges un vector W2 que esté en W menos K de W1. ¿verdad? Pero entonces, si no genera, entonces puedes escoger uno así como en la demostración anterior. Y entonces te fijas en el conjunto que consta de W1 y W2. Estos son linealmente independientes, pero viven en W, que está contenido en B. Entonces, 2, que es lo que tiene, es menor o igual que N. Y así te vas siguiendo por inducción, terminamos. Ustedes terminan la inducción porque están ahorita ustedes trabajando conmigo. No los escucho porque de alguna manera tienen mala conexión, pero digamos voy a pensar que me están siguiendo el razonamiento. Cuando digo etcétera, quiere decir que hay que hacer inducción. ¿De acuerdo? ¿Permití hasta acá, jóvenes? Pues ya vi pues, relación con subespacios. Muy fácil la relación con subespacios. Todo lo estoy haciendo con los teoremas que probé al principio y que recordé al principio de la clase. Entonces ahora voy a considerar cuál es la dimensión de espacios cocientes. Entonces, su relación cociente. Sí, ya vi cuál es la relación con subespacios, es muy fácil. Cualquier subespacio tiene dimensión menor o igual que la del espacio grande. ¿Qué pasa con lo de los cocientes? Entonces, con los cocientes va a ser similar. ¿verdad? Yo voy a tener W contenido en B, un subespacio vectorial. Cualquier subespacio vectorial. ¿Sí? Y considero B cociente W el espacio cociente. Aquí B, ¿verdad? B es, ¿cómo se llama? B tiene dimensión finita. Si la dimensión de B es n finita y tengo cualquier subespacio y tomo el cociente, si tengo B de dimensión finita, tomo cualquier subespacio, lo que acabo de demostrar allá es que la dimensión de este es menor o igual que este. Lo que voy a probar ahorita es que la dimensión del cociente es menor o igual que B. O sea, todos van a ser más chicos que B. Entonces, lo que voy a probar son dos cosas. Uno, que este espacio vectorial, la dimensión de B entre W es menor o igual que la dimensión de B. O sea, vean cómo, si tengo la dimensión de Bn y tengo un subespacio, la dimensión del subespacio es menor o igual que n, pero la dimensión del cociente también es menor o igual que n. Siempre gana el espacio ambiente. Esto es muy fácil de probar, pero lo que es importante es la parte 2. ¿Cuál es exactamente la dimensión del cociente? Pues que la dimensión del cociente es la dimensión de B menos la dimensión de W. La dimensión del cociente es dimensión de arriba menos la dimensión del de abajo. Esta es la fórmula. Pero la parte 1 es lo primero que debemos de probar. Entonces vamos a probar la parte 1 y luego borramos y probamos la parte 2. Entonces, esta es mi proposición de hoy, o mi corolario. Y la demostración vamos a comenzar con la parte 1. Entonces vamos a probar la parte 1, que la dimensión del cociente es más chica que la dimensión de B. Eso es muy fácil. Vamos a ver, vamos a dar generadores del cociente. Entonces vamos a suponer por hipótesis, la hipótesis va a ser que B es de dimensión finita. Entonces tiene una base B1 hasta Bn, base de B. ¿No? Como B tiene dimensión finita, N tiene una base con N elementos. ¿Verdad? Entonces B tiene una base con N elementos. ¿De acuerdo? Es cualquier base. ¿Sí? Entonces, a ver, yo por acá tengo, voy a hacer un dibujito acá para que lo veamos. Yo aquí tengo a B y tengo su base. La base de B es B1
hasta BN. Esta es la base de B. Eso quiere decir que cualquier vector de B es combinación lineal de esta base y esta base es linealmente independiente. Y por el otro lado tengo el cociente. En el cociente, aquí tengo sus vectores. En el cociente sus elementos son clases laterales, así, B más W, con B en B. Entonces, el cociente es un espacio vectorial y sus elementos son estas clases de equivalencia o clases laterales, donde B, un representante, vive en B. Entonces, la clase lateral de W tiene un representante en B. Entonces, este espacio vectorial, estos son sus elementos. Aquí tengo una base. Quiere decir que todo vector de B, entonces, se puede escribir B como combinación lineal de la base, ¿no? Se puede escribir el representante, aquí se llama representante, ¿verdad? El representante B de la clase lateral como combinación lineal de la base. Este B vive en B, ¿verdad? Como combinación lineal de la base B. ¿Sí? Entonces lo escribo. Entonces lo escribo B, lo puedo escribir como combinación lineal de esto. Pongo lambda 1 por B1, más lambda 2 por B2, más lambda n por Bn, con las lambda i's viven en K, ¿no? Entonces, esta clase lateral tiene este representante vive en B, pero B tiene esta base. Entonces, este representante lo escribo en términos de esta base. Lo escribo en términos de esta base. Pero este es un representante. Su clase lateral es esta. Entonces, ¿qué pasa con su clase lateral? Su clase lateral B va a ser V más W. ¿Qué cosa es? V es esto. Entonces lo escribo. Lambda 1, B1, más lambda n, Bn, clase lateral con W, ¿no? Este B, nomás lo cambié con esto. Pero, ¿cómo se suman clases laterales? Muy fácil. Esto es lambda 1, B1 más W, con un paréntesis, más etcétera, etcétera, más lambda n, Bn más W. O sea, si tomo una suma y tomo la clase lateral, es la suma de las clases laterales. Entonces, esta es la suma de acá, por la definición de suma en el cociente. En el cociente, para sumar clases laterales, se suman los representantes. Entonces dice, la clase B es igual a esto. ¿De acuerdo? Ahora déjenme escribir esto. Por lo tanto, la clase de B es igual a esto. Y luego, ¿cómo se multiplican por escalares? Tengo esta clase lateral, entonces saco este escalar. Entonces queda lambda 1 por B1 más W. B1 más W, etcétera, etcétera, más lambda n por Bn más W, por la definición de multiplicación en... Esto está sucediendo por la definición de multiplicación acá, multiplicación en escalar. Pero esto es lambda 1 por la clase de B1, más etcétera, etcétera, lambda n por la clase de Bn. Lambda n por la clase de Bn. Entonces, ¿qué es lo que hice ahorita? ¿Qué es lo que he probado? Que toda clase lateral es combinación lineal de estas clases laterales, donde las BIs es la clase lateral del básico BI de B. Tenía yo esta base, estos son los básicos. Entonces, esta es la clase del básico. Entonces, ¿qué es lo que hemos probado en este caso? Que todo elemento de acá es combinación lineal de estas clases laterales de básicos. Entonces, quiere decir que estas clases laterales generan el espacio cociente. Entonces, lo puedo poner acá. Entonces, en consecuencia, por lo tanto, las clases BI, que es BI más W,
las clases de I que viven en el cociente lo generan. Generan el cociente. Pero ¿cuántas clases hay? ¿Cuántas de estas clases hay? La I corre de 1 hasta N. Hay N clases. Entonces, estas clases generan el cociente. Y entonces, si estas clases generan al cociente, este fulano tiene una base. ¿De acuerdo? Cualquier conjunto de generadores tiene que ser más chico que la dimensión de este. Entonces, por lo tanto, la dimensión del cociente es finita porque ya tengo su conjunto finito de generadores, su dimensión es finita y su dimensión no puede pasar a n porque ya tiene n generadores. Y la dimensión del cociente no puede pasar n porque ya tengo n generadores. De aquí, de estos n generadores, va a salir una base, pero no sé qué sea base. Entonces, el primer paso que hice es, comencé con una base de acá y tengo una base de acá que le voy a dar B barra. B barra es la base, clase de B1. No es base, es generadores. Tengo aquí B1, etcétera, etcétera. Genera, no es base. Genera el cociente. Entonces comencé con esta base y esto genera. Pero no sé que sea base porque no sé que sea linealmente independiente, pero ya puedo probar esta parte. Que el número de elementos, la dimensión de acá es menor o igual que n, que es lo que probé. Entonces ya probé la primera parte. Me falta probar esta fórmula. ¿Preguntillas con lo que ya probé, jóvenes? ¿No? ¿No hay preguntas? Ok. Un ratito para ver si hay preguntas. Entonces, ya probé esta primera parte. Voy a probar esta que es un poquito más involucrada. No es difícil, es con razonamiento cuidadoso. Entonces, ¿Podría repetir la última parte de la demostración? Ok, yo quiero probar que la dimensión de este espacio es finita, ¿sí? Y es más chica que la dimensión de B. Lo que hice es, tomo una base de B y me fijo en las clases laterales de estos generadores, ¿sí? Tomas una base y te fijas en sus clases de acá. Y lo que pruebas es que estas clases generan el cociente. O sea, comienzo con una base, de cada elemento básico tomo sus clases laterales y voy a probar que estas clases laterales generan el cociente. Me das una clase lateral arbitraria y su representante lo escribo como esta combinación lineal. Y ya que lo escribo como esta combinación lineal, uso las operaciones en el cociente para ver que al final del día me queda esto que llevo acá y al final toda clase lateral es una combinación de estas clases laterales. Pero si toda clase lateral es combinación de estas, quiere decir que estas generan, por definición de generar, que todo mundo es combinación lineal de ellas. Pues todo mundo acá es combinación lineal de estas, por lo tanto genera. Pero si ya tengo, ¿cuántos generadores hay acá? Hay n generadores, ¿no? Entonces, un corolario que probé me dice que la dimensión de este espacio tiene que ser menor o igual que los generadores. Como tengo n generadores, la dimensión de este espacio es menor o igual que n, que es la última parte. ¿Sí está bien? O sea, de los corolarios que probé hace un ratito, uno me dice, si tengo que este es de dimensión finita y estos generan, el número de generadores no puede pasar, ¿sí? El número de generadores, perdón, es más grande que la dimensión del espacio. El número de generadores es mayor o igual que la dimensión del espacio. Eso es un corolario que probé, tal vez el corolario 2, creo. ¿Sí? Este es el corolario 2. ¿Sí está bien? Sí, profesor, sí. ¿Alguien más? Jóvenes, ¿una pregunta? No sé si podría hacer un ejemplo ¿Ejemplo de qué? de la aplicación de eso. Pero no he terminado. Tengo que probar esto. O sea, esto es fácil. Lo que tengo que demostrar es esto y de ahí calculo un ejemplo. ¿Sí? Para ver esta fórmula. ¿Sale?
¿Quién me preguntó? Yo, profe. ¿Cómo se llama, perdón? Juan Juan. Martín. Juan Martínez, ok. Permíteme terminar esta demostración y damos un ejemplo. ¿Me recuerdas, sale? Sí. O sea, lo que quiero ahorita es las demostraciones de los coronarios. O sea, recuerden que en matemáticas, ejemplos es una cosa, pero las afirmaciones que se tienen que probar, que se llaman lema, proposición, teorema o corolario, son lo importante junto con sus definiciones. Los ejemplos son más para aclarar una cosa. Entonces, acá lo que estoy probando es este teorema, que la dimensión del cociente es más chico que esto. Esto es lo que probé. Entonces, allá no hay ejemplo que les sirva. Ahí lo que tienen que hacer es, entiendo la demostración, no la entiendo. Si no la entiendo, ¿qué parte no entiendo? Y preguntar, ¿sale? Ustedes preguntan muy poco. Aquí ahorita he tenido 2 preguntas, una chica y un chico, pero somos 25 estudiantes ahorita. Necesito que me ayuden preguntando. Si ustedes no preguntan, no van a poder avanzar mucho. Estoy dando el espacio de preguntas. Jóvenes, ¿tienen un espacio de preguntas? Entonces, lo que me falta demostrar, lo voy a poner acá. Voy a probar que la dimensión del cociente es igual a la dimensión del de arriba menos la dimensión del de abajo. ¿No hay preguntas, jóvenes? Ok. Entonces vamos a demostrar esto. Voy a poner acá la palabra demostración. Vean que cuando pongo la demostración, en muchas ocasiones separo un caso que es muy sencillo o que es trivial. Esa separación que hago es, me preguntaba Juan Martínez hace un rato de ejemplo. Esa separación que hago es el ejemplo teórico. Es el ejemplo teórico. Que debe decir, entiendo ese caso que él hizo, es como un ejemplo, porque después viene la demostración general. Entonces voy a hacer lo mismo acá, igual que en la primera parte, voy a separar. En la primera parte separé algo, aquí voy a separar también algo. En un ejemplo, hace un rato, separé el caso de cuando consta del cero. Aquí voy a hacer cuando consta del total. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Aquí W es un subespacio de B. Voy a suponer un caso. ¿Qué pasa si W es igual a B? Esto va a ser como un ejemplo. ¿Qué pasa si W es igual a B? Entonces, esto es un ejemplo para Juan que lo pedía. Hacer este ejemplo cuando W es igual a B, Juan. O sea, W es un subespacio de B. Voy a hacer el ejemplo cuando W es igual a B. ¿Quién es el cociente? El espacio cociente, Juan, me vas a ayudar. B entre W es B entre B. ¿Sí? Es B entre B porque W es igual a B. ¿Estás de acuerdo, Juan? Me tienes que decir, ¿estás de acuerdo? Me vas a acompañar con el ejemplo. Tengo que usar a los que me preguntan, jóvenes. Los demás de ustedes no quieren participar, es lo que noto. Pero voy a trabajar con los que quieren participar. Entonces, Juan, ayúdame. Si tomo W es igual a B, este cociente es B entre B. Entonces, ¿quién es? Sus clases laterales, ¿cómo son? O sea, aquí tengo B, ¿sí? Mi espacio vectorial, aquí está su cero, y W es todo B. ¿Sí? W es todo B. Entonces, aquí nada más tiene una sola clase lateral. Tiene una sola clase lateral. O
sea, B entre B nomás tiene una clase lateral. Este ejemplo. B entre B nada más tiene una clase lateral. La clase lateral es precisamente B. Sí, esa es su clase lateral. Una sola clase lateral. Sí, es una sola clase lateral. ¿De acuerdo? Clase lateral. Pero esa clase lateral, si un espacio vectorial tiene un solo elemento, ese tiene que ser la clase del cero. Entonces, la clase del cero. Entonces dice, si W es igual a B, es un ejemplo sencillo, el cociente nada más tiene una clase lateral, es el espacio cero, es el espacio vectorial cero. Es el espacio vectorial con un solo elemento. ¿Sí? Con un único elemento. Es el espacio vectorial con un único elemento. Entonces, en este ejemplo que estoy haciendo, si tomo W es igual a B, el cociente nada más tiene un único elemento. ¿De acuerdo? Un único elemento tiene. La clase lateral del cero. O sea, la clase lateral del cero, ¿qué cosa es? Es 0 más B, porque B es el W. 0 más B es B. Entonces, hay una sola clase lateral, es todo B. O sea, todos, o sea, la relación de equivalencia, todos están relacionados con todos, porque W es igual a B. Entonces, nada más hay una clase lateral. Y entonces, ¿cuál es la dimensión de B entre B? La dimensión de B entre B es la dimensión del espacio que nada más consta del cero. Pero el espacio que nada más consta del cero tiene dimensión cero. ¿Están de acuerdo? Tiene dimensión cero. Entonces, este fulano tiene dimensión cero. ¿Sí? Pero si tiene dimensión cero, cero es la dimensión de B menos la dimensión de W. La dimensión de B es N y este también es N, entonces N menos N es cero y ya acabé la fórmula. ¿Viste el ejemplo, Juan? No me quedó claro por qué cero. ¿Cuál cero? Hay muchos ceros. ¿Cuál cero? Ahí está el espacio cero, Porque el número la cero, dimensión, el vector cero de la clase lateral cero. Hay 4 ceros. ¿A cuál cero te refieres? la dimensión cero. ¿Cuál? No escucho. La dimensión, la cero, la dimensión cero. Ok. La de la clase, sí, cociente de V, de B. Tengo un espacio vectorial, Juan. Le voy a poner, ¿qué letra le quieres poner a tu espacio vectorial que no sea ninguna de las que están acá? Dame una letra para un espacio vectorial, la que te guste. Para un espacio vectorial cualquiera, Sí, igual. dame una letra. V, ¿no? Ok, U mayúscula, ¿verdad? O sea, dije que no estuviera acá. Aquí está B. Entonces toma la letra U. Es un espacio vectorial. Es el espacio vectorial que nada más consta del cero. ¿Sí? Espacio consta del cero. ¿Estás de acuerdo, Juan? Es un espacio vectorial cuyo único elemento es el vector cero. Cualquiera que sea. ¿Juan? Sí, 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 yo lo escucho. Siga. Si está bien, tomas un espacio que consta nada más del cero. Quien quiera que sea. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Cuál es su dimensión? ¿Cuál es la dimensión de esta U? Cero, ¿no? Sería cero. ¿Por qué? Sí es cero, pero ¿por qué? ¿Alguien me puede ayudar? A ver, vamos a ver. Abigail Morales, ¿me puedes ayudar? ¿Por qué este espacio tiene dimensión cero? Alan Giovanni, Alberto Briones, Alejandro Cruz, Alejandro Rojas, Ariel de Jesús, Daniel Aguilar, David Lezama y Víctor Díaz. ¿Cuál me puede ayudar? Pues porque es el cardinal, ¿no? El cardinal de ese conjunto U es el vacío, entonces es cero, su dimensión. U
1 es vacío, consta Más de bien el cardinal de su base es 0. Exacto. Esta es la base de este U. Gracias. Siempre alguien de ustedes sabe. Entonces dice, si tengo un espacio que consta del 0, no es vacío, consta del 0. Si tengo un espacio que consta de un solo elemento, para que ese espacio al menos tiene que tener el 0. Cualquier espacio vectorial no puede ser vacío. Un espacio vectorial tiene que constar de algo. Lo mínimo que consta es del vector 0. Entonces, si tengo un espacio vectorial que consta de lo mínimo, o sea, consta del 0, su base es el conjunto vacío. ¿Se acuerdan? ¿Y cuántos elementos tiene el conjunto vacío? 0. Entonces, si un espacio consta del 0, su dimensión es 0. A ver, me van a contestar al menos sí o no, los que les pregunté. Juan Martínez, ¿está claro? Sí, profe, ya me quedó claro. A ver, Abigail Morales, te pregunté hace un rato, ¿está claro esto que dije? Si un espacio consta del 0, su base es el vacío y su dimensión es 0. Sí, profesor, ya quedó claro. Gracias. Alan Giovanni. Alan Giovanni Martínez, ¿me escuchas? Alan, tienes dos formas de contestarme. Una es con tu voz, otra es con el chat de la aplicación. Dime, ¿me escuchas? A ver, ¿alguien de ustedes se puede comunicar con Alan y Giovanni? Jóvenes, les estoy dando un espacio. Traten de ser participativos. No lo quiero tomar como grosería que no me quieran contestar, pero les estoy preguntando en forma amable y no me están respondiendo. Alberto Briones. Sí, profesor. Alejandro. ¿Quién contestó? Alberto. Alberto. A ver, Alejandro Cruz López, ¿está claro? Alejandro Rojas, ¿está claro? No, profesor, es que fui al sanitario y ya no alcancé a contestar. Soy Alan Giovanni. ¿Qué pasó, Alan? Es que fui al baño y ya no alcancé a Ok. contestar. ¿Me puede repetir? Ok, bien, yo tengo el espacio que consta nada más de un solo vector. Automáticamente ese vector tiene que ser 0. Su base es el conjunto vacío, ¿están de acuerdo? ¿Eso sí estás de acuerdo? ¿Sí te acuerdas de eso? Sí. ¿Y cuál es su dimensión entonces? ¿Cuántos elementos tiene la base? 1. El conjunto vacío, ¿cuántos elementos tiene? Ninguno. Entonces, ¿cuántos elementos tiene? Ninguno. ¿Cuál es la dimensión? 0. Ok. ¿Este espacio cuántos elementos tiene? El espacio U, ¿cuántos elementos tiene? ¿Cuántos elementos? Cuéntanos. El mismo. A ver, Alan, vamos a ir con cuidado. Es una letra, U mayúscula. U representa en lo que estoy un espacio vectorial. Las llaves quiere decir los elementos que están adentro de U. ¿Sí? Sí. ¿Qué elemento tiene U? Si estamos hablando del conjunto vacío, pues nada más el conjunto vacío. A ver, yo estoy hablando del conjunto U. Ok. El conjunto U, ¿qué elemento tiene? Alan. Espérame, estoy pensando. A ver, Alejandro Rojas, Sí, profesor. ¿qué elementos tiene Contiene el neutro. el vector 0? Y su base es el conjunto vacío, que no tiene nada que ver con este 0, ¿estás de acuerdo?
Sí, eso. Alejandro Rojas. No tiene que ver nada, ¿verdad? O sea, el conjunto U consta del neutro y el vacío no tiene nada. Pero el vacío le sirve de base a U. Entonces, el vacío que le sirve de base a U, ¿cuántos elementos tiene Ariel de Jesús? ¿Tiene 0? 0 elementos tiene este, pero el 0 de elementos es el número de elementos del vacío. No tiene que ver con este, no tiene nada que ver con este vector. ¿Estás de acuerdo? Es otro 0. ¿Sí? Entonces, a ver, yo sé que algunos de ustedes tienen tremendas dificultades, pero tengo un conjunto U que consta del vector 0. Su base es el conjunto vacío que tiene 0 elementos. La palabra 0 tiene muchos significados en lo que estoy hablando. Entonces, tienen que poner en contexto de qué estoy hablando. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene problemas con eso, además de los que ya detecté que tienen problemas? Daniel Aguilar y David Lezama, ¿me pueden ayudar? Víctor Díaz. No, hasta ahorita es ninguna duda, profesor. ¿Ustedes? Ya claro, profesor. Claro, profe. Víctor, ¿cómo estás? Bien, profe. Sí, vamos entendiendo. Perfecto. Este espacio vectorial, ¿de qué vectores consta? ¿Del 0? Bueno, Del vector 0. Como quiera que yo lo decore, es el vector 0. Es la clase lateral 0, es el vector 0. ¿Sí estás de acuerdo, Víctor? sí, profesor. ¿Qué dimensión tiene este espacio vectorial, Víctor? ¿Qué dimensión tiene? ¿No escuché? Tiene dimensión 0, ¿no? Porque consta del vector 0, ¿no? Su base es la vacía, ¿no? ¿Sí está claro, Dulce? Dulce Arianet y Dulce María. Sí, profesor. Sí, profesor. Entonces, este espacio vectorial tiene dimensión 0. Este espacio vectorial tiene dimensión ¿qué? Este espacio vectorial Dulce tiene dimensión 0, ¿estás de acuerdo? Porque nomás consta del 0. Pero 0 es n menos n, donde n era la dimensión de B y otra n es la dimensión de W, y ya acabé. Yo tenía que demostrar en un ejemplo esta fórmula. El ejemplo de demostrar es cuando W es igual a B. ¿De acuerdo? Entonces, ya terminé el ejemplo, pero ahorita yo platicando con ustedes voy detectando cosas que hay algunos de ustedes que no saben ni siquiera la notación de conjuntos que estamos usando. O sea, esta es notación de conjuntos. U es el conjunto que consta de este símbolo. Este símbolo en este curso se llama vector 0. Entonces, 1 es vacío, consta del 0. Pero si un espacio vectorial nomás consta del 0, su base es el conjunto vacío y el número de elementos del conjunto vacío es 0, y esa es la dimensión de este espacio. Si el espacio es el 0, su dimensión es el 0. Pero yo quería probar esta fórmula, hice el ejemplo. Entonces, este cociente en este ejemplo tiene dimensión 0. Esta es n y esta w es igual a b, esta es n menos n. Entonces, 0 es n menos n. Ya hice este caso, que es un ejemplo. Es un ejemplo que agarré que yo podía hacer. Pero entonces, ya que hice ese ejemplo, vamos a demostrar el caso general. ¿Sí? Voy a demostrar el caso general y voy a ir. Pero los que van problema con el manejo de notación que estoy usando, mi notación es la misma de conjuntos que debieron haber aprendido en el primer año de la universidad. Entonces, pónganse a repasarla, agarren su libro de fundamentos de álgebra, cualquiera que hayan usado, revisen dónde vieron eso para que no tengan dificultades en las demostraciones. Entonces, yo estoy demostrando esta fórmula, ya la demostré cuando W es igual a B. Ahora vamos a suponer otro caso, el caso 2, voy a suponer que W no es igual a B. W siempre está contenido en B, ¿verdad? Entonces, el caso 1 era cuando W es igual a B, el segundo caso es cuando W está contenido, pero no es igual. Esa notación todos la deben de conocer, contenido, pero no es igual, ¿no? W está contenido, pero no es igual.
¿De acuerdo? Entonces, el primer caso que vimos era cuando era igual. Ahora, contenido, pero no es igual, porque es un subespacio. Entonces, W está contenido en B, pero no es igual. Entonces, hay un elemento en B que no está en W. ¿De acuerdo? Entonces, dice, W está contenido en B, pero no es igual. En la proposición previa, por el corolario anterior, ¿cuál decía el corolario previo? El corolario previo decía que la dimensión de W es menor o igual que la dimensión de B. ¿No? Nada más porque es subespacio. Nada más porque es subespacio. ¿De acuerdo? Entonces, este fulano, por hipótesis, tiene dimensión n. Yo dije, B es un espacio de dimensión n. W es un subespacio que su dimensión es más chica que n. Pónganle un nombre. Vamos a ponerle un nombre a esta dimensión. Vamos a llamarle m. M le voy a llamar a la dimensión de... Entonces, m es más chica que n. M es menor o igual que n. ¿Verdad? Entonces dice, W es un subespacio contenido acá y su dimensión es menor o igual que m. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces dice, pues ahora vamos a... ¿Qué pasaría si hay igualdad? ¿Puede haber igualdad? Pregunta. ¿Puede haber igualdad? ¿Puede haber la igualdad m igual a n? Vamos a ver. ¿Puede haber igualdad? Dice, m es menor o igual que n. Si hubiera igualdad, ¿qué pasa? Quiere decir que W tiene una base con n elementos. Si la hubiera, vamos a ver. Aquí voy a razonar con los corolarios interiores. Si lo hubiera, vamos a suponer que n es igual a n. Entonces, ¿qué quiere decir que n es igual a n? Que W tiene una base con n elementos. Tiene una base, vamos a llamarle W1 hasta Wn, porque m es igual a n, ¿no? ¿Sí? Tiene una base con n elementos. ¿De acuerdo? Entonces, una base, como ustedes lo recuerdan, genera y es linealmente independiente. Pero estos WIs, estos viven en W, pero W está contenido en N. Por lo tanto, W1 hasta Wn están en B y son linealmente independientes porque son base. Como son base, tienen que ser linealmente independientes. Entonces, estos fulanos son base de W, pero son linealmente independientes y están metidos en B. Si son linealmente independientes y están metidos en B, por lo tanto, un corolario anterior, un corolario previo me dice que W1, o sea, B tiene dimensión n, y estos son n vectores linealmente independientes, entonces este fulano es base de B, ¿sí? Este fulano es base de B. Pero si es base de B, genera B. Si es base de B, genera B. Entonces, cuando tomo el subespacio que genera, es todo B. Pero este fulano es base de W. Entonces, este es W. W, esta es su base. Pero también, porque es base de W. Es base de W, pero también es base de B. Entonces, W es igual a B. ¿Sí? Por lo tanto, W es igual a B. Pero eso no puede pasar porque yo supuse esto. Entonces, ¿esto qué cosa es? Es una contradicción. O sea, yo supuse que W está contenido propiamente y yo dije, yo tengo M menor o igual que M, ¿puede darse la igualdad? No, porque si se da la igualdad tengo una contradicción. ¿De acuerdo? Entonces, M tiene que ser menor estrictamente que n, ¿no? Entonces, si W es igual a n, entonces ya demostré que la dimensión de W, que le estoy llamando m, es estrictamente menor que n, que es la dimensión de B. ¿Sí?
Entonces, M es estrictamente menor que N. Entonces, no se puede dar la igualdad porque yo tengo esta contención propia. Entonces, la dimensión de W no puede ser N porque llego a una contradicción. ¿Está claro para todos esa parte del razonamiento? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profe. Yo tengo una base de W, entonces, verán, será W1 hasta WM, base de W. ¿No? Esta es base de W. ¿De acuerdo? Entonces, W está contenido en B, ¿se acuerdan? Es contenido propiamente, y la extiendo a una base. Estos son linealmente independientes. Estoy repitiendo, son linealmente independientes en B. El último corolario que probé, si estos conjuntos vectores son linealmente independientes de B, lo puedo extender, los podemos extender a una base de B. A una base de B. Porque son linealmente independientes en B, M es menor que N. Entonces los extiendo a una base. La base de B tiene N elementos. Entonces dice, yo tengo una base de W, W es una parte de B, la extiendo. Voy a hacer un poquito acá para que lo vean. Aquí está B, aquí está W, aquí está la base. W1 hasta WM. Entonces, W está contenido en B. Entonces, esto es base de W, pero estos N son menos que los N, que son la base de B. Entonces, estos primeros son linealmente independientes y agrego otros que les voy a llamar BM más 1 y así me voy hasta que yo llegue a BN. Entonces, de W1 hasta acá hay WM. Me sigo por acá hasta que yo llegue acá. ¿Cuántos hay? N. Entonces, la nueva base es, vamos a ponerla acá, W1 hasta WM. Lo extendemos y al nuevo vector le llamo BM más 1. Aquí tenía M, me voy al siguiente. Extender quiere decir agregar, ¿no? Voy agregando vectores hasta que yo termino y esto se vuelve una base de B. Entonces, esta es una base de B, pero este cachito que está acá, esta es base de W. Entonces, vean, W es un subespacio de B, tiene una base. Extiendo la base, estos vectores están en B, no en W. ¿Estos vectores dónde están? Están aquí afuera. Estos están en B, pero no están en W, están en la diferencia. Entonces, estas bases de W están en W, pero estos están en la diferencia. ¿Sí están de acuerdo? O sea, están aquí afuera, ¿no? Aquí afuera, ahí están, ¿no? Entonces, esta es la base de B. Todo el mundo es combinación lineal de la base, ¿de acuerdo? Todo el mundo es combinación lineal de la base. Entonces, esta base de B, ¿sí? Ya vimos en la parte 1 que esta base genera B. Entonces, esta vamos a llamarle B. ¿Sí? Ya vimos que las clases de estos generan B, ¿no? Ya vimos que estos, las clases M, las clases BM más 1 y la clase BM, estos generan el cociente. Entonces, esta es una base de B, me voy al cociente, sus clases generan el cociente, sí, ya lo sé, generan. Mi problema es que no sé que sean linealmente independientes, ¿no? Pero, ¿quiénes son estas clases? Que generan el cociente, quiere decir que todo vector de acá es combinación lineal de estos, ¿sí? Observen ahora, o sea, que generan al cociente, ¿qué quiere decir? A ver, quiere decir que para toda clase acá, yo la puedo escribir, se puede escribir como combinación lineal, ¿no? Va a ser combinación lineal de esto, lambda 1 por W1 más lambda m por WM más lambda m más 1
por Bm más 1 más lambda n por Bn. ¿No? Entonces, todo el mundo es combinación lineal de estos, ¿verdad? Eso quiere decir que generan. Pero quiero ver quiénes son estas clases, ¿no? Voy a borrar acá. Hasta ahí va claro el razonamiento. Dice, comienzo con una base de W, lo extiendo a una base de B, esta parte de la base vive en W y esta parte vive en B menos W. Me fijo en las clases de todos estos generan el cociente. Tomo cualquier clase de acá, es combinación lineal de estos. Los lambda i's viven en K. Es una combinación, estos son los escalares. Pero voy a ver quiénes son estos primeros. Aquí noten que, ¿quiénes son estos? Sí. WI vive en W. ¿Sí? WI's viven en W. ¿De acuerdo? Por lo tanto, su clase lateral es WI más W, pero su clase lateral es W, porque este W vive acá, entonces la clase es W, ¿sí? O sea, estos fulanos, su clase es todo W. Por lo tanto, la clase de W1 es igual a toda la clase de WM, y es igual a W, que es el cero del cociente, ¿no? Esta es la clase del cero. Es la clase del cero en el cociente. Esta es la clase del cero en el cociente. O sea, los W's viven en W, entonces sus clases laterales son W, pero W es la clase del cero. O sea, todas estas clases laterales son una. Entonces, todas estas que están acá, todas son cero. Entonces, esta combinación lineal que tengo acá, ¿quién es? Esta combinación lineal que tengo acá, ¿sí? Esta combinación la voy a copiar acá. ¿Sí? La voy a copiar acá. Esa combinación lineal que acabo de escribir, ¿verdad? Me dice que la clase de B, dice para toda. Por lo tanto, para toda B en el cociente, la clase de B la tengo escrita de esa manera. Va a ser lambda 1 por W1, lo voy a copiar, más lambda m por WM, más lambda m más 1 por Bm más 1, más puntos suspensivos, más lambda n por Bn. Es esa que tengo allá. Y entonces, si la escribo, me queda lambda 1 por 0, más lambda m por 0, porque todas estas son 0, más lambda m más 1 por Bm más 1, más puntos suspensivos, más lambda n por la clase de B. ¿Sí está bien? Es esta misma cosa que acabo de escribir acá, pero ya sé que los primeros valen 0. Pero entonces, ¿qué me queda? ¿Qué me queda? Pues me queda que es igual a todas estas que valen 0 es 0. Entonces no lo pongo y me queda lambda m más 1 por Bm más 1 más puntos suspensivos más lambda n por Bn. Entonces, todas las clases de acá se pueden escribir de esta manera, porque estos generan, pero entonces los primeros no aportan nada, porque vivían en W. Estos primeros son la clase del 0, no aportan nada. Entonces, todo elemento de acá es una combinación lineal de esta manera, ¿no? Todo elemento es una combinación lineal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estas clases, las clases Bn más 1 hasta Bn, lo generan este cociente. Aquí yo sabía que todas generan, me dicen, desprecia las primeras. Estas primeras no las tomes en cuenta porque son 0. Entonces quédate con las últimas, esas generan. Entonces, ¿cuántas me quedaron que generan, jóvenes? A ver, yo tenía
W1 hasta WM. Aquí era con la base de W. Y luego tomaba BM más 1 hasta BM. ¿Cuántas hay acá? Hay N. De aquí para acá hay N. ¿No? Son las de W. Son las M de W. Y de acá para acá, ¿cuántas son? N. De acá para acá son N. Entonces, ¿cuántas quedan acá? Pues el total, le quito M, ¿cuántas quedan? N más M. Son N menos M, ¿verdad? Entonces, estas que generan son N menos M. Entonces, yo quiero probar que la dimensión de esto es la dimensión N menos M. Esta es M, ¿no? Entonces, quiero probar que esto es N menos M. ¿Y cuántos generadores ya encontré? Ya encontré N menos M generadores. ¿Sí? Ya encontré N menos M generadores de acá. Pero si pruebo que son linealmente independientes, ya acabé. Entonces, lo único que debo de probar es que estos son linealmente independientes. Borro esto, que fue mi conteo, un conteo fácil. Entonces, solo falta probar que son linealmente independientes. Solo falta probar que Bm más 1 hasta Bn, que viven en B entre W, son linealmente independientes. Entonces, debo de probar que son linealmente independientes. Para ello, para probar que son linealmente independientes, voy a pedirles que recuerden que un conjunto de vectores es linealmente independiente si cualquier combinación lineal de ellos que da el vector 0, los coeficientes tienen que ser 0. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, por demostrar que si yo tengo una combinación lineal, vamos a ponerle, si alfa 1 por Bm más 1 más, vamos a ponerle alfa m más 1 más alfa n por Bn es la clase del 0, con las alfa i's, podemos demostrar que las alfa i's son todas 0 para toda i, ¿no? Entonces, si tengo una combinación lineal de esto, debo demostrar que todos los coeficientes de la combinación son 0, eso prueba que son linealmente independientes. ¿Sí se acuerdan? Entonces vamos a trabajar con esta combinación lineal. Preguntas hasta acá, jóvenes, para que no me digan, profe, la primera parte no me acuerdo. Yo primero probé que generan y ahora voy a probar que son linealmente independientes. ¿De acuerdo? Profe, Sí. yo me perdí un poco en la parte de la demostración en la que, bueno, afirmó que de W1 a, bueno, de las clases de equivalencia, ajá, esa parte, ¿por qué dijo que era 0? Ok, ¿por qué? Porque estos W, ¿dónde viven? Viven en W. Ah. Sí, voy a borrar acá. Para recordarte por qué. Sí. Tú definiste, aquí tienes B. Aquí tienes W. Luego definiste una relación de equivalencia y tomas las clases de equivalencia y te dan los elementos de acá, ¿no? Entonces, por definición, la clase de equivalencia de B son todas las cosas de la forma B más W minúscula, variando W minúscula en W. Estas son las clases de equivalencia, ¿verdad? Y entonces, con esa definición, yo te digo, ¿qué pasa si alguien está en W? ¿Qué pasa si yo tomo un X en W? ¿No? ¿Qué pasa si yo tomo un X en W? ¿Cuál es su clase de equivalencia? X va a ser igual a todas las X más W con W en W. Pero X vive en W y W vive en W, entonces X más W, ¿dónde vive? En W. Entonces esto es W. O sea, X vive en W, W minúscula vive en W, entonces es un espacio vectorial cerrado bajo sumas. Entonces la clase de X es todo W. ¿Sí? Porque la clase de X queda contenido en W. ¿No? Está contenida. Pero si está contenida y no es vacía, tiene que ser toda, porque las clases de equivalencia son disuntas. Entonces, aquí es lo que hice.
WI vive en W. Entonces su clase es todo W. Es lo que dice acá. Su clase es todo W. O sea, todos estos tienen la clase de W. ¿Por qué? Por este razonamiento. Si tomas X en W, esta cosa son X más estos. Pero todos estos viven en W. Entonces está contenido en W. Pero si una clase está contenida en la otra, debe ser igual, porque las clases son disjuntas. Entonces, esta clase es todo W, ¿no? Entonces, las clases de WI es todo W, pero W es el cero en el cociente. W por definición. La definición del cero, del cociente, el neutro es la clase del cero, que es W. La clase del cero es W. Entonces, la clase de WI es la clase del cero. Todas estas son W, que son la clase del cero. ¿Sí estuvo claro? Sí, Profesor. Okay. Entonces, por eso cuando tomo la combinación lineal, ellos dan cero, entonces me quedo con los últimos. Entonces, estos últimos generan. Lo que me falta probar es que son linealmente independientes. Para ver que son linealmente independientes, tomo una combinación lineal que me dé cero. Cero es la clase del cero. Esto es W. ¿No? Entonces tomo una combinación lineal que me dé cero y quiero probar que todos los coeficientes de la combinación lineal son cero. ¿Hasta ahí vamos claros todos? Sí, profesor. Es lo que quiero hacer, que la combinación lineal, todos los coeficientes me den cero. Entonces vamos a tomarlos, voy a sumar aquí a la izquierda. Entonces voy a borrar, entonces yo tengo acá, entonces, yo tengo que la clase del cero es todo esto. La clase del cero, que es W, ¿se acuerdan? La clase del cero es todo W, como me recordó la compañera hace un rato. La clase del cero es todo W, es esta combinación lineal, ¿no? Es alfa m más 1 por esto. Alfa m por esto, ¿cómo se multiplican? Así queda, ¿no? Queda acá. ¿Cómo multiplico un escalar por una clase? El escalar multiplica todos los elementos de la clase. O el representante. Más, la última, ¿quién es? ¿Cómo multiplico este? Multiplico el representante. Alfa n por bn. Entonces, la clase del cero, que es W, es igual a esto. Hago esta operación, que es multiplicar por escalares, y me queda esto. Pero si sigo haciendo la operación, ¿cómo sumo clases de equivalencia? Sumo sus representantes, ¿no? Entonces, este, más, este. Entonces, ¿cómo se suman clases? Sumando sus representantes. Aquí está. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos son la clase del cero. Entonces, estos fulanos que están acá, estos fulanos me dan cero. Por lo que me dijo la compañera, ¿qué puedo deducir de esto? ¿Qué puedo deducir de esto si me da cero? Si esto es la clase del cero, quiere decir que estos viven en W, ¿no? Alfa m más 1, bm, más alfa n, bn, ¿sí? Esos fulanos viven en W, ¿no? Porque forman la clase del cero. Si forman la clase del cero, están forzados a estar en W. Porque la clase del cero es W. ¿De acuerdo? Entonces, estos fulanos viven en W. Entonces, cuando hago esta combinación lineal de acá, me queda que la combinación lineal de estos vectores viven en W. Pero yo tenía una base de acá que era W1 hasta WM. Es de W. ¿Sí? Vamos hasta acá. ¿Bien? ¿Todos hasta allá? Sí, profesor. Entonces, estos fulanos viven en W y esta es una base de W. Pero si estos viven en W y tengo una base, quiere decir que estos fulanos son combinación lineal de la base. ¿Están de acuerdo? Entonces, yo puedo escribirlos. Este vector lo puedo escribir como alfa m más 1 por bm más alfa n por bn es combinación lineal de esta base. Vamos a ponerle la combinación lineal como beta 1 por W1
más beta m por wm, ¿no? Entonces, este vector es combinación lineal de esta base. Y ya llegué a esto que tengo acá. Voy a pasar esto del lado izquierdo, o esto del lado derecho, me da igual. ¿Sí? Voy a pasarlos todos a un lado, ¿y qué queda? Pasándolos todos a un lado, ¿qué queda? Pues voy a pasar de este lado, entonces me queda ¿qué? Me queda de este lado, me queda beta 1, W1, más beta m, WM. Ahora, paso pasa con signo menos, menos alfa m más 1 por bm más 1, menos, menos alfa n por bn. ¿Sí? Pero si pasé todos estos de este lado, me queda que todo esto es igual a 0b, ¿no? Este es el vector 0. Pero vamos a acordarnos acá. ¿Dónde en esta combinación lineal que tengo de acá, donde este vector W1 hasta este vector WM, estos viven en W, estos BM más 1 hasta BM, estos vectores, ¿era una base de quién? ¿Alguien me acuerda? ¿Base de quién era? ¿De menos W? Bueno, estos viven en W, estos en B menos W, y todo es una base de B, ¿no? Porque esta es la base de W que completé para hacer una base de B, ¿no? Entonces, tienen esta combinación lineal de acá. Pero los vectores que aparecen forman una base, entonces son linealmente independientes. Estos vectores que aparecen en esta combinación lineal, los vectores que aparecen en esta combinación lineal son esta base, que es linealmente independiente. Por lo tanto, los coeficientes deben de ser, los coeficientes beta i es 0 y los coeficientes alfa j también son ceros para toda i y para toda j, ¿no? Entonces, 0. Yo quería probar que estos eran 0, ya me los eché. Y ya acabé. O sea, yo probé de más. Yo quería probar que los alfas son 0, los alfas son 0 y los betas son 0. Ya no me importa, me quedo con los alfas son 0 y ya acabé. Ya probé la independencia lineal. ¿Sale? ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, profe, todo claro. Ok, ya se están yendo. Nos vemos el miércoles entonces. Profesor, ¿cree que me pueda dar permiso del lado derecho para copiar? Ya está, profe. Gracias. Gracias, hasta el miércoles.